Hola, soy Victoria. ¿Y tú? Eres Triunfo. Bienvenidos chicos, hoy estamos desde París. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de estabilidad y grado de indeterminación estático, así como de la clasificación de una estructura. Ya saben que soy Jair Vaqueiro y saludos. Vamos a comenzar con algo muy importante que ya había mencionado en mi primer video y es el principio de superposición. Vamos a citarlo tal cual como lo define el Hibeler y se cita: el desplazamiento o esfuerzo total en un punto de una estructura sometida a varias cargas se puede determinar usando los desplazamientos o esfuerzos que ocasiona cada una de las cargas que actúan por separado. Entonces podemos estudiar una estructura que esté sometida a diferentes cargas, a varias cargas, y podemos estudiar esa misma estructura con cada carga por separado. Esto es lo que nos dice el principio de superposición. Es universal. Hay principio de superposición para circuitos eléctricos, hay principio de superposición en ecuaciones diferenciales, y bueno, es muy rico en ese sentido. Y requisitos importantes para que podamos dar por hecho que se cumple el principio de superposición dentro de nuestro análisis es que el material debe comportarse de forma linealmente elástica para que se cumpla la ley de Hooke. Eso es la relación de esfuerzo y deformación unitaria. Y de esta forma la carga sea proporcional al desplazamiento. Y que la geometría de la estructura no debe sufrir cambios importantes cuando se aplican cargas. Y porque si los desplazamientos fueran grandes, las cargas cambiarían de posición y orientación. Bueno, vamos a dar un vistazo rápido a un preámbulo que fueron las ecuaciones de equilibrio que vieron todos en el curso de estática. Ya sabemos que para el caso del espacio existen 6 ecuaciones de equilibrio. Lo mencioné en el segundo video. La suma de fuerzas en cada una de las direcciones, tanto el eje X como el eje Y como el eje Z, tienen que ser igual a 0. Así como los momentos alrededor de esos ejes tienen que ser igual a 0 para que se considere que existe un equilibrio dentro del sistema estructural. Podemos decir que se reduce a 3 ecuaciones dentro del caso 2D, o sea, en el plano. Y tenemos la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y y la suma de momentos en algún punto del sistema tiene que ser igual a 0, en el caso de 2 dimensiones. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia que existe entre lo que son las fuerzas externas y las fuerzas internas. Por definición, las fuerzas externas representan la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido en consideración. Ya sabemos que un cuerpo rígido no lo estudiamos con deformaciones. Esos son los cuerpos deformables. Y bueno, continúo. Ellas son las responsables del comportamiento externo del cuerpo rígido. Las fuerzas externas causan que el cuerpo se mueva o aseguran que éste permanezca en reposo. Esto podemos recordarlo de la primera ley de Newton, si no estoy mal, es la ley de la inercia. Y ahora, como ejemplos de cargas externas o fuerzas externas están las cargas que se aplican a la estructura, así como los momentos también y los otros tipos de sistemas de carga que ya hemos visto, ya hemos repasado en el primer video. Y también como fuerzas externas está el peso propio del cuerpo rígido y las reacciones que producen las cargas que se aplican sobre él. Ahora, por definición, las fuerzas internas son aquellas que mantienen unidas las partículas que conforman el cuerpo rígido. Si éste está constituido en su estructura por varias partes, las fuerzas que mantienen unidas a dichas partes también se definen como fuerzas internas. Y dentro de ellos están 3, que son los que vamos a estudiar por el momento, pero más adelante. Las 3 fuerzas internas principales que se encuentran cuando hacemos cortes está la carga axial o normal, la fuerza cortante y el momento flexionante o flector.
Aquí dibujé una convención de signos, que es la convención de signos que vamos a estar trabajando. Aquí tenemos que cuando la carga normal va a la derecha es positiva. Cuando la fuerza cortante va hacia abajo, eh, vamos a considerarla negativa. Y cuando tenemos un momento flector que rota en el sentido opuesto de las manecillas de reloj, vamos a considerar que es positivo. Y de este lado tenemos lo que sería la fuerza interna contraria, que precisamente si yo sumo este momento flector con este momento flector me da cero. Si yo sumo esta fuerza normal con esta fuerza normal también me da cero. Y si yo sumo este cortante con este otro cortante que está en una dirección opuesta, también me da cero, lo que mantiene el equilibrio precisamente de la estructura. Esta es la convención de signos positiva que vamos a estar trabajando, y esta es la convención de signos negativa. Ahora, del lado derecho tenemos la convención de signos para las reacciones. Una reacción vertical que vaya hacia arriba siempre va a ser positiva, es lo que vamos a considerar nosotros. Y una reacción en la dirección derecha del eje X va a ser positiva también. Y cuando un momento gira alrededor de un punto en el sentido opuesto a las manecillas de reloj, vamos a considerar que es positivo. Y aquí abajo tenemos lo que consideraríamos como reacciones negativas, que van en sentido opuesto a las positivas. Bueno, ahora tenemos el concepto de estabilidad geométrica. Y por definición, una estructura geométricamente estable es estable si para cualquier movimiento incipiente se desarrolla una resistencia en este movimiento. Incipiente es decir que se aplicará en algún momento. Eso requiere que la presencia de por lo menos 3 fuerzas no concurrentes y no paralelas. Aquí habla de las reacciones, y como estructuras geométricamente estables podemos trabajar las estructuras isostáticas y las estructuras hiperestáticas. Luego, por definición, una estructura geométricamente inestable es una estructura que no tiene el número suficiente de reacciones para lograr la estabilidad, o que las tenga colocadas de una forma incorrecta, lo que provoca que no satisfaga alguna de las ecuaciones de la estática. Y dentro de ellas están las estructuras hipostáticas o inestables. Ahora, para hablar de estabilidad y grado de indeterminación, por definición el grado de indeterminación es el número de ecuaciones adicionales a las de equilibrio que son necesarias para resolver una estructura. Si la estructura tiene 3 o más incógnitas de reacción correctamente distribuidas, entonces es estable. No obstante, puede que la estructura tenga un número suficiente de reacciones para ser estable, pero puede que su distribución sea incorrecta, imposibilitada para satisfacer alguna de las ecuaciones de equilibrio, como ya habíamos dicho, por lo que en este caso la estructura será inestable. Y ahora definimos lo que es una estructura inestable o hipostática, y es aquella que no es capaz de soportar cargas, y cuando una estructura plana tiene menos de 3 incógnitas de reacción no se satisface el equilibrio y el sistema es inestable. Como estructura estáticamente determinada o isostática, es aquella que puede ser resuelta a partir de las ecuaciones de equilibrio estático y su grado de indeterminación estático es 0. Estas estructuras las vamos a resolver con las 3 ecuaciones de equilibrio que ya habíamos mencionado. Y como estructuras estáticamente indeterminadas o hiperestáticas, son aquellas que para resolverla es necesario plantear ecuaciones adicionales a las de equilibrio. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos muy breves. Aquí tenemos una viga que tiene 3 balancines, 3 apoyos simples. Esto me genera por cada apoyo simple una reacción vertical hacia arriba. Tenemos una reacción de este apoyo, una reacción de este y una reacción de este otro apoyo. Y tenemos una carga con una cierta inclinación aplicada, y esta carga se puede descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Debido a que esta estructura tiene 3 reacciones, pero todas están en la dirección vertical, no puede satisfacer
la suma de fuerzas en X, por lo que esta estructura es inestable. Prácticamente, como tiene puros balancines, va a estar desplazándose constantemente, así la podríamos imaginar, por lo que no puede ser estable y no la podemos trabajar. Y ahora tenemos otro caso de una estructura que sí es estable. Tenemos otra vez una carga que se puede descomponer en una carga X y en una carga en Y. Y esta vez tenemos un apoyo articulado que me genera dos reacciones, pero como no está dibujada aquí la reacción, se supone que es cero. Tendríamos aquí dos apoyos simples que cada uno me genera una sola reacción vertical hacia arriba, y debido a que sí se pueden satisfacer las ecuaciones de equilibrio, este sistema es estable. Bueno, ahora vamos a hablar un poco específicamente del grado de indeterminación y la clasificación de vigas. Vamos a hablar un poco de la nomenclatura que vamos a estar trabajando. En este caso, R va a ser el número de reacciones de apoyo, N va a ser el número de ecuaciones de equilibrio de la estática, que son 3, ya las acabamos de ver, y C el número de ecuaciones de condición, que las mencionamos en el segundo video, que fue sobre los apoyos y las ecuaciones de condición que tratamos ahí. Y G int es el grado de indeterminación, por supuesto. Y para encontrar el grado de indeterminación estático en vigas, tenemos que comparar el número de reacciones con el número de ecuaciones de equilibrio de la estática y las ecuaciones de condición que tengamos en la estructura. Para calcular el grado de indeterminación tenemos que restar el número de reacciones de apoyo. A ese número le tenemos que restar el número de ecuaciones de equilibrio de la estática, que son 3, más el número de ecuaciones de condición. Esto me va a dar otro número y a este le tengo que restar este número, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa? Cuando el número de reacciones es menor al número de ecuaciones de equilibrio más el número de ecuaciones de condición, la viga es inestable, es decir, no vamos a poder trabajar con ella. Ahora, cuando el número de reacciones es igual al número de ecuaciones de equilibrio de la estática más el número de ecuaciones de condición, entonces la viga es estáticamente determinada y podemos encontrarla a través de los métodos de la estática, que son las 3 ecuaciones de equilibrio. Ahora, cuando el número de reacciones es mayor al número de ecuaciones de equilibrio de la estática más el número de ecuaciones de condición, decimos que la viga es estáticamente indeterminada o hiperestática. Aquí tenemos otros 3 ejemplos de vigas. En este caso tenemos una viga inestable. Para empezar, vamos a ver que tiene en este apoyo articulado tiene 2 reacciones y en este apoyo simple tiene una reacción. Como sabemos, estas son 3 reacciones en total, y como el número de ecuaciones de equilibrio de la estática son 3 y tiene una ecuación de condición, esta estructura es inestable. Y si se fija, aquí tiene traslado o dibujado una línea puntada que me muestra el modo de falla, y aquí se muestra que sin importar cómo se deflexione la viga, la articulación se va a mantener en su lugar. Y aquí tenemos el segundo ejemplo, que es una estructura, una viga que sí es estéticamente determinada. Podemos ver que tiene 2 reacciones gracias al apoyo articulado y una reacción gracias al apoyo simple. Y como no tiene ninguna ecuación de condición, pues el número de reacciones es igual al número de ecuaciones de equilibrio, por lo que podemos decir que la viga es isostática. Ahora aquí tenemos una estructura estáticamente indeterminada o hiperestática. Podemos ver que tiene, debido al apoyo articulado, tiene 2 reacciones y tenemos otras 2 reacciones gracias a estos 2 apoyos simples. Como hay más reacciones que ecuaciones de equilibrio de la estática y no hay ecuaciones de condición, esta viga es estáticamente indeterminada y su grado de indeterminación es 1.
tendríamos que restar el número de reacciones que tienen los apoyos en total, menos el número de ecuaciones de equilibrio de la estática, y nos da que el grado de indeterminación es 1. Bueno, ahora vamos a hablar del grado de indeterminación externo en armaduras. Podemos observar que es muy similar al caso de las vigas, solo que las armaduras no tienen ecuaciones de condición, por lo que simplemente el grado de indeterminación externo es el número de reacciones de apoyo menos el número de ecuaciones de equilibrio de la estática. Tenemos que cuando el número de reacciones es menor al número de ecuaciones de la estática, la armadura es externamente inestable. Y por supuesto, cuando el número de reacciones es igual al número de ecuaciones de equilibrio, la armadura es externamente determinada. Y cuando una armadura tiene un número de reacciones mayor al número de ecuaciones de equilibrio de la estática, es externamente indeterminada. Ahora, el grado de indeterminación interno en armaduras, vamos a fijarnos que ahora tenemos el término B, que viene siendo el número de barras, y J, que es el número de nodos. Ahora, para calcular el grado de indeterminación interno en armaduras, tenemos que al número de barras más el número de ecuaciones de equilibrio de la estática, le tenemos que restar 2 veces el número de nodos. Pero ¿por qué 2 veces el número de nodos? Pues bueno, dentro de las armaduras coplanares tengo permitido usar 2 ecuaciones de equilibrio por cada nodo, que vienen siendo la suma de fuerzas en X igual a 0 y la suma de fuerzas en Y igual a 0, por lo que debido a que me permite usar 2 ecuaciones de equilibrio por cada nodo, tengo que restar este término. Ahora, si el número de barras más el número de ecuaciones de equilibrio de la estática es menor a 2 veces el número de nodos, la armadura es internamente inestable. Si el número de barras sumado al número de ecuaciones de equilibrio de la estática, que ya he dicho muchas veces que son 3, es igual a 2 veces el número de nodos, la armadura es internamente determinada. Cuando una armadura es internamente indeterminada cuando el número de barras más el número de ecuaciones de equilibrio de la estática es mayor a 2 veces el número de nodos. Bueno, ahora, para poder clasificar realmente la armadura, tendríamos que sumar el grado de indeterminación externo más el grado de indeterminación interno, para poder decir con total exactitud si una armadura es estáticamente determinada, inestable o estáticamente indeterminada. Pero es posible que una armadura sea externamente determinada e internamente indeterminada. Eso es totalmente posible. Lo importante es que sea estable. Hay un poco más de libertad en ese aspecto, así que no se asusten. Ahora, si quisiéramos calcular el grado de indeterminación total directamente, al número de reacciones de apoyo más el número de barras le tenemos que restar 2 veces el número de nodos. Y si el número de reacciones más el número de barras es menor que 2 veces el número de nodos, la armadura se clasifica como inestable. Si el número de reacciones más el número de barras es igual a 2 veces el número de nodos, la armadura es estáticamente determinada. Y si el número de reacciones más el número de barras es mayor que 2 veces el número de nodos, la armadura es estáticamente indeterminada. Y aquí tenemos otros 3 ejemplos de armaduras. Vamos a comenzar con una armadura inestable. Vamos a hacer un conteo rápido. Como tiene un apoyo articulado, tiene 2 reacciones y un apoyo simple me genera otra reacción. Contamos el número de barras o de elementos armadura que tiene y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 barras. Ahora contamos el número de nodos y son los puntitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahora comparamos estas dos cantidades. Al número de reacciones, que son 3, le sumamos el número de barras, que son 11. Esto nos da 14. Y como esto es menor a 2 veces el número de nodos, que son 8, esta armadura es internamente inestable. Ahora, esta armadura, la segunda armadura, que es internamente isostática, podemos ver que tiene dos reacciones gracias al apoyo articulado y una reacción gracias al apoyo simple. Y como número de barras tiene 2 más que la de arriba, o sea, vienen siendo 13. Y como tiene 3 reacciones más 13 barras me da 16. Y esto es igual a 2 veces el número de nodos, que pues es el mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por cierto, los apoyos también los estoy contando como nodos, Ok. Ahora, como armadura internamente determinada, tenemos que esta armadura aquí tiene 2 barras más que la de arriba y son 2 barras redundantes. Entonces, como esta vez el número de barras es 15 y el número de reacciones es 3, esto nos da 18. Y como esto es más grande que 2 veces el número de nodos, que sigue siendo el mismo, la armadura es internamente indeterminada. Bueno, ahora vamos a calcular el grado de indeterminación y clasificación de marcos. Vemos un nuevo término que viene siendo la M. M es el número de miembros que tiene el marco. Y bueno, J sigue siendo el número de nodos. Bueno, para calcular el grado de indeterminación estático en marcos, el número de reacciones más 3 veces el número de miembros. ¿Por qué 3 veces el número de miembros? Porque en cada miembro puedo calcular, o bueno, si el sistema está en equilibrio, yo puedo calcular las ecuaciones de fuerza cortante, carga axial y momento flector. Entonces, como puedo calcular estas 3 acciones internas, tengo que multiplicar estas 3 acciones internas por cada uno de los miembros del marco. Y ahora tenemos 3J. Esta vez podemos usar 3 ecuaciones de equilibrio de la estática por cada uno de los nodos que estén en el marco. Y también tenemos que considerar las ecuaciones de condición. Cuando el número de reacciones sumado a 3 veces el número de miembros en el marco es menor a 3 veces el número de nodos más el número de ecuaciones de condición, el marco es inestable. Cuando el número de reacciones sumado a 3 veces el número de miembros es igual a 3 veces el número de nodos más el número de ecuaciones de condición, el marco es estáticamente determinado. Ahora, cuando el número de reacciones sumado a 3 veces el número de miembros es mayor a 3 veces el número de nodos más el número de ecuaciones de condición, el marco es estáticamente indeterminado. Aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo las acciones internas en los miembros del marco. En este caso, este marco tiene 3 miembros, 1, 2 y 3. Son 3 miembros. Y bueno, como se pueden dar cuenta, en cada miembro existen las fuerzas internas que mantienen unidos todos los elementos de esta estructura. Y aquí tenemos ejemplos de cálculo de grado de indeterminación de estabilidad en marcos. Y bueno, en este marco de aquí, que es un marco inestable, tenemos una articulación de momentos. Este punto de aquí es una articulación de momentos, lo vimos en el segundo video. Y bueno, como tiene un apoyo articulado, esto me da 2 reacciones, y tiene un apoyo simple, esto me da una sola reacción. Tiene 4 miembros el marco, entonces el número de reacciones, que son 3, más 3 veces el número de miembros, que son 4, me da 15. Y ahora 3 veces el número de nodos, que vienen siendo 1, 2, 3,
4 y 5, la articulación de momentos no la considera como un nodo. Y sumado al número de ecuaciones de condición, me daría 15 más 1, 16. Y como 16 es más grande que el número de reacciones más el número de más 3 veces el número de miembros, el marco es inestable. Ahora aquí tenemos un marco estáticamente determinado y podemos ver que tiene 4 reacciones debidas a los apoyos, y como tiene 4 miembros, esto me da 16. 4 más 3 por 4, que es 12, es 16. Y bueno, como sigue teniendo 5 nodos, esto me da 15, y como es una sola ecuación de condición, esto me da 16. Y como son iguales, el marco es estáticamente determinado. Bueno, aquí tenemos un marco hiperestático o estáticamente indeterminado. Podemos ver que tiene 5 miembros, 1, 2, 3, 4, 5. Serían como 3 columnas y 2 vigas. Entonces tiene 5 miembros, y como tiene 3 apoyos articulados y un empotramiento, me da otras 3 reacciones, son 7 reacciones, sumado al número a 3 veces el número de miembros, que son 5, me da 22. Y esto lo comparo con el número de nodos, que vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. 3 por 6, 18. Y como no hay ninguna ecuación de condición, puedo ver que 22 es mayor que 18, por lo que este marco es estáticamente indeterminado y su grado de indeterminación es 4. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el método simplificado para determinar el grado de indeterminación estático en marcos. Y comentando un poco sobre él, el número total de ecuaciones es igual al número F de reacciones y de componentes de fuerzas necesarias para definir la fuerza interna en cualquier punto de la estructura. Y bueno, para esto considérese una estructura que se ha dividido en un conjunto de S subestructuras. Como en cada subestructura debe ser posible determinar las fuerzas internas en cualquier punto de esta a través de las componentes de fuerzas que se localizan en las reacciones y en los puntos de corte, si se tienen ecuaciones de condición, se tienen que hacer cortes en dichos puntos. Esto es muy importante. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí podemos ver que cuando yo hago un corte en esta ecuación de condición, de un lado me queda una subestructura y del otro lado me queda otra subestructura. Ahora, F viene siendo el número de reacciones sumado al número de componentes necesarias para determinar tanto la carga axial como la fuerza cortante y el momento flector. Como en esta articulación de momento no hay momento flexionante, no lo considero, pero sí permite la carga axial y la fuerza cortante, por lo que estos son 2 componentes que tengo que añadir al número de reacciones. Entonces, como son 3 reacciones y 2 componentes para encontrar las fuerzas internas, tengo 5. Y como son 2 subestructuras, tengo que compararlo. Y 3 veces el número de subestructuras, que son 2, es mayor a 5. Y es por eso que este marco es inestable. Ahora, en este marco estáticamente indeterminado, debido a los apoyos, tengo 2 reacciones de este apoyo articulado, tengo 3 reacciones de este empotramiento y otras 2 reacciones de este apoyo articulado. Entonces en total vienen siendo 7 reacciones, y cuando yo hago un corte en alguna parte de esta subestructura, tengo que encontrar las secciones internas, y esto me provoca que se desarrollen 3 componentes, que viene siendo la carga axial, la fuerza cortante y el momento flector. Asimismo, cuando yo hago un corte en esta subestructura, tengo que poder encontrar tanto la carga axial como
la fuerza cortante y el momento flector. Y esto me da otras 3 componentes. Como son 3 componentes por cada uno de los cortes en las subestructuras, estos tres componentes de cada corte, que son 2 cortes, entonces son 6, sumadas al número total de reacciones que vienen siendo, debido a los apoyos son 7, 7 más 6 me da 13. Y ese es el número total de componentes. Y como les digo, cuando haces un corte, aquí me queda una subestructura, aquí me queda otra subestructura, y detrás de este corte hay otra subestructura, entonces solo son 3 subestructuras. Entonces, como el número total de componentes de fuerzas, que es 13, es mayor a 3 veces el número de subestructuras, que son 3, es decir, 3 por 3, 9, y 13 es mayor que 9, este marco es estáticamente indeterminado. Y este es básicamente el método simplificado para decir si un marco para clasificar algún marco. Y bueno, a 13 le quitamos 9 y eso me da que el grado de indeterminación de este marco es 4. Y aquí tenemos, para finalizar, el grado de indeterminación de un marco a través del método simplificado. Lo puedo encontrar al número total de componentes de fuerza, le tengo que restar 3 veces el número de subestructuras. Recuerde que el número de subestructuras son los que quedan después de hacer cada corte. Y cuando el número total de componentes de fuerza es menor a 3 veces el número de subestructuras, el marco es inestable. Cuando el número total de componentes de fuerza es igual a 3 veces el número de subestructuras, el marco es estáticamente determinado o isostático. Y el marco es estáticamente indeterminado cuando el número de componentes es mayor a 3 veces el número de subestructuras. Y bien, la bibliografía utilizada para esta presentación, primero es el libro de la serie Shawn de análisis estructural, después estaría el libro de Hibeler, y por primera vez tenemos una colaboración del superclásico Peter Johnson, del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática. Y nuevamente estoy utilizando el material que me proporcionó mi profesor hace un año que llevé la materia para hacer esta presentación. Recuerden que estas presentaciones, junto con otros materiales que voy creando durante y después de elaboración de esta parte, los dejo en la descripción del video para que los puedan descargar y los puedan utilizar cuando quieran. Y bueno, creo que con esto ya podemos empezar a resolver ejercicios. Yo también estoy harto de la teoría, pero bueno, sin la teoría no podemos hacer absolutamente nada. Me gustaría que ese fuera el último video de teoría y ya siguiéramos con puros ejercicios, pero vamos a hacer una presentación más para hacer unos ejemplos del cálculo de grado de indeterminación en diferentes estructuras. Este video solamente fue para introducirlos a las terminologías y a las fórmulas que vamos a estar utilizando para el cálculo de este grado de indeterminación. En la descripción estaré viendo si les dejo una tabla para que puedan utilizarla para que resolvamos el siguiente video, para que tengan las fórmulas directas y ustedes las revisen como si fuera un manual. Y bueno, si les gustó el video denle like y todo eso, suscripción, comentarios, y bueno, gracias, bye.